Quiero comenzar con una pregunta directa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus deseos tardan tanto en manifestarse? ¿Por qué? A pesar de todos tus esfuerzos, parece que el universo simplemente no responde. Hoy voy a revelarte un secreto que no solo cambiará la manera en que ves el mundo, sino que revolucionará por completo tu enfoque de la vida. Este secreto es tan poderoso que, una vez que lo comprendas, comenzarás a ver resultados que otros llamarán milagrosos. Ahora, presta mucha atención, porque esto no es algo que hayas escuchado antes. En el libro de Juan está escrito: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero, ¿qué significa realmente este verbo? No es simplemente algo que pronuncias con tus labios. El verdadero verbo es tu conversación interna, ese diálogo mental que nunca se detiene y que corre por tu mente día y noche. La mayoría de las personas no logran manifestar sus deseos porque no entienden esta verdad fundamental. Tu conversación interna es la causa de absolutamente todo en tu mundo. No de algunas cosas, no de la mayoría de las cosas, sino de todo. Piensa en esto. Cada pensamiento, cada duda, cada creencia que mantienes dentro de ti está moldeando tu realidad. La manifestación no se retrasa por factores externos, sino por la inconsistencia de tu diálogo interno. Y cuando realmente comprendas esto, comenzarás a manifestar tus deseos con una rapidez que sorprenderá incluso a los más escépticos. Permíteme contarte una historia real que ilustra este principio. Una mujer vino a mí después de una conferencia, con los ojos llenos de lágrimas. Había pasado 3 años intentando reconectar con su hijo, quien se había distanciado de ella. Había probado de todo: afirmaciones, visualización, incluso había viajado al otro lado del país para intentar verlo. Pero nada funcionaba. ¿Sabes por qué? Porque su conversación interna seguía repitiendo: ¿por qué mi hijo no quiere hablar conmigo? ¿Qué hice mal? ¿Me perdonará alguna vez? Sin darse cuenta, estaba perpetuando su estado de separación a través de su propio diálogo interno. Cuando le expliqué el poder de su conversación interna, le pedí que cambiara esas palabras por algo totalmente diferente. Qué maravilloso es hablar con mi hijo todos los días. Qué lindo es escuchar su voz llena de amor por mí. Y en solo una semana, su hijo la llamó. No solo eso, sino que se disculpó por su comportamiento y expresó su deseo de reconstruir su relación. ¿Magia? No. Es la ley de la manifestación en acción. Aquí está el primer gran secreto. Tu conversación interna debe coincidir con el estado que deseas ocupar. No puede haber contradicción entre lo que deseas y lo que te dices internamente sobre ese deseo. Si quieres abundancia, pero tu mente repite: nunca tengo suficiente, entonces eso es exactamente lo que manifestarás. Vamos a profundizar en esto. En el libro de Mateo se dice: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tu tesoro no es simplemente tu deseo. Es tu conversación interna sobre ese deseo. Si afirmas querer riqueza, pero en tu mente sigues diciendo: todo es caro, no puedo permitirme esto, entonces tu verdadero tesoro es la escasez, y eso es lo que verás reflejado en tu vida. La velocidad con la que tus deseos se manifiestan es directamente proporcional a la consistencia de tu conversación interna. Si tu diálogo interno está alineado con lo que deseas, sin contradicciones, sin dudas, sin vacilaciones, la manifestación ocurrirá tan naturalmente como el día sigue a la noche. Ahora, tal vez estés pensando: pero intento mantener pensamientos positivos y aún así no veo resultados. Aquí es donde muchos fallan. Intentan forzar su conversación interna, controlarla con pura fuerza de voluntad. Pero este no es el camino. El secreto radica en asumir el estado que deseas. Cuando realmente asumes un estado, la conversación interna adecuada para ese estado fluye de forma natural. Imagina que eres verdaderamente rico en conciencia. No necesitas forzarte a pensar pensamientos de riqueza. El diálogo interno de una persona rica fluye espontáneamente porque es natural al estado que has asumido. Te invito a hacer un experimento esta misma noche. Cuando te acuestes, no intentes visualizar tu deseo ni repetir afirmaciones. Simplemente escucha tu conversación interna. Observa lo que te estás diciendo sobre ti mismo, tu vida, tus relaciones, tus finanzas.
Esta toma de conciencia es crucial porque descubrirás que tu conversación interna actual es un reflejo perfecto de tu situación actual. Cada detalle de tu vida en este momento es una manifestación directa de tu diálogo interno habitual. Y aquí está la clave. Para cambiar tu mundo exterior, primero debes cambiar tu conversación interna. Pero no se trata de hacerlo a la fuerza. Debes asumir el estado de tu deseo cumplido y dejar que el diálogo interno fluya sin esfuerzo. Cuando haces esto, el cambio es inevitable. Ahora que comprendes la importancia de tu conversación interna, es momento de profundizar en un principio aún más poderoso, el yo soy. Este concepto no solo define quién eres en el presente, sino que también determina qué experimentarás en tu vida. Cada vez que dices yo soy, estás activando una fuerza creativa que moldea tu realidad, tanto si eres consciente de ello como si no. En el libro de Apocalipsis está escrito: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Esto no se refiere a una deidad externa, sino a tu conciencia. Tu yo soy es la herramienta más poderosa que posees. Cada vez que te involucras en un diálogo interno, estás definiendo quién eres y, por lo tanto, qué atraerás a tu vida. Cuando dices internamente, estoy luchando, estoy tratando de manifestar, estoy esperando que mi deseo se cumpla, estás creando precisamente esas condiciones. Estás perpetuando el estado de lucha, de espera, de carencia. El secreto para manifestar rápidamente no es desear algo, sino ser ese algo en tu conciencia. No digas, quiero ser exitoso. Afirma internamente, yo soy exitoso. Pero aquí es donde muchas personas se confunden. No se trata solo de repetir palabras vacías. Tu yo soy debe estar respaldado por un sentimiento genuino. Debes sentir que ya eres esa persona que deseas ser. Considera este ejemplo. Una mujer que quiere casarse podría repetir 1000 veces al día: estoy felizmente casada. Sin embargo, si durante el resto del día su diálogo interno está lleno de pensamientos de soledad, dudas sobre encontrar a la persona adecuada o preocupaciones sobre el futuro, entonces lo que realmente está manifestando es más soledad y duda. Pero cuando ella asume el estado de ser una mujer felizmente casada, su conversación interna cambia de forma natural. Comienza a pensar en términos de: mi esposo siempre me sorprende con pequeños gestos de amor, o me encanta planear nuestras vacaciones juntos. Estas palabras no solo son afirmaciones, son expresiones naturales de un estado asumido. Aquí está la verdad fundamental. La manifestación no ocurre cuando deseas algo, sino cuando asumes el estado de ya tenerlo. Cuando tu conversación interna refleja ese estado, sin contradicciones, la realidad física debe alinearse con tu conciencia. No es una cuestión de si sucederá, sino de cuándo. Y el cuándo se acelera en la medida en que tu diálogo interno sea consistente con tu deseo cumplido. Ahora bien, es importante hacer una advertencia aquí. Muchos intentan monitorear cada pensamiento negativo, obsesionándose con eliminar cualquier duda o contradicción. Pero este enfoque solo crea tensión y resistencia, lo que ralentiza la manifestación. No se trata de controlar cada pensamiento, sino de asumir el estado correcto. Cuando asumes el estado de tu deseo cumplido, la conversación interna adecuada fluye de manera natural, sin esfuerzo. Piensa en esto como sintonizar una estación de radio. No necesitas luchar para escuchar la música adecuada. Simplemente ajustas la frecuencia y la música fluye. Del mismo modo, cuando ajustas tu conciencia al estado de tu deseo cumplido, los pensamientos y sentimientos correctos fluyen sin esfuerzo. Este principio es tan poderoso que incluso tus miedos pueden manifestarse si no eres consciente de cómo funciona. En el libro de Job está escrito: lo que temía me sobrevino, lo que temía me sucedió. Tus miedos y preocupaciones no son pensamientos pasivos, son conversaciones internas que crean tu realidad con la misma certeza que tus deseos. Por eso es crucial ser consciente de lo que estás alimentando en tu mente. Cuando otros hablen de dificultades económicas, tiempos difíciles o imposibilidades, recuerda que esas conversaciones no tienen poder en tu mundo a menos que las aceptes en tu diálogo interno. El único poder creativo reside en tu propia conversación interna. Tú eres el creador de tu realidad, y lo que aceptes como verdad en tu conciencia se manifestará inevitablemente en tu vida.
Permíteme compartirte la historia de un hombre de negocios que asistió a una de mis conferencias en Nueva York. Era un empresario que había escuchado a numerosos expertos predecir una recesión en su industria. Todos a su alrededor se preparaban para el fracaso, recortaban costos, despedían empleados, reducían operaciones. Pero este hombre comprendió el secreto de la conversación interna. Mientras otros hablaban de declive y dificultades, él mantenía un diálogo interno firme y positivo. Mi negocio está prosperando, mis clientes son abundantes, las oportunidades fluyen hacia mí desde todas direcciones. Sus colegas lo llamaban iluso, poco realista. Pero en 3 meses, mientras otras empresas luchaban por mantenerse a flote, su compañía tuvo el trimestre más rentable de su historia. ¿Fue esto una coincidencia? No, fue la ley en acción. Su conversación interna creó un estado de conciencia que tuvo que manifestarse en su realidad externa. No hay otra explicación. El mundo exterior simplemente respondió a la frecuencia interna que él había establecido. Ahora bien, hay un aspecto aún más profundo que necesitas entender si quieres acelerar tus manifestaciones. Tu conversación interna no solo debe coincidir con tu deseo, sino que debe trascender el tiempo. Observa cómo la mayoría de las personas hablan sobre el futuro. Seré exitoso, encontraré el amor, las cosas mejorarán. Este tipo de conversación interna empuja perpetuamente tus deseos hacia el futuro, manteniéndolos siempre fuera de tu alcance. El secreto es tener una conversación interna que hable desde el presente, como si tu deseo ya estuviera cumplido. En el libro de Isaías se dice, antes que clamen, yo responderé. Esto no se refiere a un Dios externo que responde oraciones, sino a la ley de la conciencia. Tu conversación interna del deseo cumplido es la respuesta y precede a la manifestación física. Sé muy específico con esto. Si deseas abundancia financiera, tu conversación interna no debería ser: el dinero viene hacia mí o estoy atrayendo riqueza. Aunque estas frases parecen positivas, todavía hablan desde un lugar de carencia, de algo que aún no ha llegado. En su lugar, tu diálogo interno debe ser el de una persona que ya vive en abundancia. Me encanta lo fácilmente que el dinero fluye en mi vida. Es maravilloso tener más que suficiente para compartir. Disfruto eligiendo lo mejor de todo. Algunos podrían preguntarse, ¿no es esto negar la realidad? No es mentirse a uno mismo. Pero déjame aclarar esto de una vez por todas. Lo que llamas realidad es simplemente la proyección externa de tus conversaciones internas pasadas. Tus circunstancias actuales, que parecen tan sólidas y reales, no son más que el diálogo interno de ayer hecho visible. En el libro de Hebreos está escrito: por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sustituye palabra de Dios por conversación interna, y tendrás la ley exacta que te estoy revelando hoy. Las cosas que ves, tus circunstancias actuales, fueron creadas por el poder invisible de tu diálogo interno. Este principio no solo es poderoso, es la clave para transformar tu vida de manera radical y rápida. Y ahora que lo comprendes, es tu responsabilidad aplicarlo conscientemente en cada aspecto de tu vida. Ahora que comprendes cómo tu conversación interna moldea tu realidad, es momento de introducir un elemento esencial que muchas personas pasan por alto: la emoción. No basta con simplemente pensar o decir afirmaciones positivas. La verdadera magia ocurre cuando esas palabras están impregnadas de sentimiento adecuado. El tono emocional detrás de tu diálogo interno es el combustible que acelera la manifestación. Piensa en esto. ¿Alguna vez has repetido afirmaciones como soy exitoso o estoy en perfecta salud, pero sin sentir una conexión real con esas palabras? Si esas afirmaciones te suenan vacías, es porque carecen del elemento más crucial, el sentimiento del deseo cumplido. En el libro de los Salmos se dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta delicia no se refiere solo a la alegría superficial, es el tono emocional profundo que debe acompañar tu conversación interna. Cuando asumes un estado emocionalmente, tu diálogo interno se alinea de forma natural con ese estado. No necesitas forzarte a pensar pensamientos positivos. Estos fluyen espontáneamente porque estás viviendo emocionalmente en ese estado deseado. Considera el caso de una mujer que desea casarse. Puede repetir la afirmación estoy felizmente casada 1000 veces al día.
Pero si su conversación interna durante el resto del día está llena de sentimientos de soledad, duda y ansiedad, esas emociones son las que están realmente manifestando su realidad. Por otro lado, cuando asume el sentimiento de ser una esposa amada, su conversación interna cambia automáticamente. No necesita esforzarse para pensar en positivo. Sus pensamientos naturales se convierten en: me encanta cocinar la cena con mi esposo, disfruto nuestras caminatas nocturnas juntos, estoy tan agradecida de compartir mi vida con mi alma gemela. Estas no son solo palabras, son expresiones auténticas de un estado emocional asumido. Y es este estado emocional el que crea la realidad que experimentará. La emoción no solo acelera la manifestación, también la hace inevitable. El universo responde no solo a lo que dices, sino a cómo te sientes respecto a lo que dices. Puedes afirmar que eres rico, pero si sientes miedo o ansiedad cuando piensas en tus finanzas, esas emociones están creando una vibración de carencia. El secreto es alinear no solo tus palabras, sino también tus sentimientos con el estado deseado. Aquí hay algo que pocos comprenden. La mente subconsciente, que es el verdadero motor de la manifestación, no responde a palabras vacías. Responde a la emoción que esas palabras llevan consigo. Si repites "estoy en perfecta salud", pero sientes preocupación por tus síntomas, tu subconsciente registrará la preocupación, no las palabras. Por eso es vital que tus afirmaciones estén impregnadas del sentimiento auténtico del deseo cumplido. Ahora bien, ¿cómo puedes cultivar este sentimiento si tus circunstancias actuales parecen contradecirlo? La respuesta está en la asunción consciente. En lugar de reaccionar a lo que ves en el mundo exterior, debes actuar como si ya estuvieras viviendo la realidad que deseas. Esto no es fingir ni engañarte a ti mismo, es un acto consciente de creación. Permíteme contarte una historia que ilustra este principio a la perfección. Un hombre había estado luchando durante años para obtener un ascenso en su empresa. Cada noche, al irse a dormir, su conversación interna giraba en torno a cómo lograr ese ascenso, qué debía hacer, a quién debía impresionar, qué estrategias debía seguir. Su diálogo interno estaba enfocado en buscar, nunca en tener. Le sugerí que cambiara su enfoque por completo. En lugar de pensar en cómo obtener el ascenso, debía asumir el sentimiento de ya tenerlo. Le pedí que, al quedarse dormido, imaginara cómo se sentiría si ya estuviera en ese puesto. Que su conversación interna dijera cosas como: es maravilloso liderar este equipo, me encanta la responsabilidad que tengo en este nuevo rol, estoy agradecido por las oportunidades que esta posición me brinda. En solo 2 semanas, no solo fue ascendido al puesto que deseaba, sino que recibió aún más responsabilidades y una compensación mayor de lo que había imaginado. El secreto no fue simplemente cambiar sus pensamientos, sino cambiar el sentimiento detrás de esos pensamientos. Aquí hay un ejercicio práctico que puedes hacer para comenzar a incorporar este principio en tu vida. Esta noche, antes de dormir, cierra los ojos y relájate. En lugar de preocuparte por lo que no tienes o lo que quieres lograr, imagina que ya tienes lo que deseas. No solo visualices la escena, siéntela con todos tus sentidos. ¿Cómo se siente tener éxito? ¿Cómo se siente estar enamorado? ¿Cómo se siente estar en perfecta salud? Permite que esas emociones inunden tu ser mientras te sumerges en la sensación de que tu deseo ya está cumplido. El momento antes de dormir es especialmente poderoso porque tu mente subconsciente está más receptiva. Los pensamientos y emociones que albergas en esos minutos antes de quedarte dormido se filtran en tu subconsciente y comienzan a moldear tu realidad. Por eso es crucial que tu conversación interna antes de dormir esté impregnada del sentimiento del deseo cumplido. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad externa parece contradecir lo que sientes? Aquí es donde entra en juego la persistencia emocional. No te dejes engañar por las apariencias temporales. Recuerda que lo que ves en el mundo exterior es simplemente una manifestación de tus pensamientos y emociones pasadas. Si persistes en el nuevo estado emocional, el mundo exterior no tendrá más opción que alinearse con tu nueva vibración interna. Considera el caso de una mujer que estaba lidiando con una condición crónica de salud. En lugar de enfocarse en los síntomas o en los diagnósticos médicos, decidió cambiar su conversación interna. Comenzó a decirse a sí misma: mi cuerpo es fuerte y vital, cada célula de mi cuerpo funciona perfectamente, soy la imagen de la salud.
Pero más importante que las palabras era el sentimiento que acompañaba esas afirmaciones. Ella sentía que su cuerpo ya estaba sano, incluso cuando los síntomas seguían presentes. Sus médicos quedaron asombrados cuando su condición se revirtió por completo, desafiando todos los pronósticos. ¿Qué hizo la diferencia? No fue simplemente repetir afirmaciones, sino sentir la realidad de su deseo cumplido antes de que se manifestara físicamente. Este principio se aplica a todas las áreas de tu vida: finanzas, relaciones, salud, éxito profesional. No importa cuál sea tu deseo, la clave está en alinear tu conversación interna con el sentimiento del deseo cumplido. Cuando logres esto, descubrirás que la manifestación no es un proceso arduo o misterioso. Es un flujo natural que surge de tu estado interno. Recuerda, el universo no responde a lo que dices que quieres, responde a lo que sientes que ya eres. Por eso, la emoción no es solo un complemento de la manifestación, es el motor que la impulsa. Cuando comprendas y apliques este principio, te convertirás en el creador consciente de tu realidad, y la vida comenzará a responder a tus deseos con una velocidad y precisión que te sorprenderán. Hasta ahora hemos explorado cómo tu conversación interna y el tono emocional detrás de ella son los pilares fundamentales de la manifestación. Pero hay otro factor crucial que a menudo se pasa por alto: la protección de tu mente contra las influencias externas. Puedes tener la conversación interna más positiva y emocionalmente alineada, pero si permites que las voces externas, la opinión de otros, las noticias negativas o incluso tus propios recuerdos del pasado infiltren tus pensamientos, estás comprometiendo tu poder creativo. En el libro de los Proverbios se dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En este contexto, tu corazón representa tu conciencia, y más específicamente, tu conversación interna. Lo que permites que entre en tu mente afectará inevitablemente lo que se manifiesta en tu vida. Por eso es fundamental aprender a blindar tu mente contra las influencias negativas que pueden sabotear tu proceso de manifestación. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has compartido un sueño o un objetivo con alguien solo para recibir una respuesta llena de dudas o escepticismo? Quizás escuchaste frases como «eso es imposible», «ser realista» o «la economía está mal, mejor no arriesgar». Aunque estas palabras provienen de otras personas, el peligro real surge cuando tú comienzas a repetir esas mismas ideas en tu diálogo interno. El primer paso para proteger tu conversación interna es volverte consciente de cómo las voces externas influyen en tus pensamientos. Cada vez que alguien te diga que algo es imposible, pregúntate: ¿estoy permitiendo que esta opinión se convierta en parte de mi verdad interna? Si la respuesta es sí, detente de inmediato. Recuerda, la única opinión que realmente importa es la que tienes sobre ti mismo y tu capacidad para crear la realidad que deseas. Permíteme compartir una historia que ilustra este principio de manera poderosa. Una joven artista vino a mí completamente devastada. Había pasado años perfeccionando su arte, pero los dueños de galerías rechazaban su trabajo, los críticos desestimaban su talento, y su familia le insistía que buscara un trabajo real. Estaba al borde de rendirse. Sin embargo, en lugar de dejar que esas voces externas definieran su realidad, eligió mantenerse firme en su conversación interna. En lugar de enfocarse en los rechazos y las críticas, comenzó a repetirse: mi arte toca profundamente a las personas, los coleccionistas valoran mi trabajo, mis exposiciones son siempre exitosas. Mantener esta conversación interna no fue fácil. Me dijo que se sentía como estar de pie en medio de una tormenta de opiniones contrarias. Pero persistió, y en pocos meses, un prestigioso dueño de galería descubrió su trabajo. Hoy, sus pinturas se venden a precios significativos y los mismos críticos que antes la rechazaban ahora elogian su visión única. ¿Qué cambió? No fue su talento, porque eso siempre estuvo allí. Lo que cambió fue su conversación interna. Al proteger su mente de las voces negativas externas, mantuvo su poder creativo intacto, y el universo respondió en consecuencia. Ahora, puede que te preguntes: ¿cómo puedo proteger mi mente cuando estoy rodeado de personas negativas o en un entorno tóxico? La respuesta es simple, pero poderosa: no permitas que su conversación se convierta en la tuya. Puedes escuchar a los demás sin absorber su energía o creencias. Esto requiere práctica.
Pero con el tiempo, aprenderás a crear una barrera invisible entre tus pensamientos y las influencias externas. Aquí hay algunas estrategias prácticas para proteger tu conversación interna. Selecciona tu entorno con cuidado. Rodéate de personas que apoyen tu crecimiento y que refuercen una mentalidad positiva. Si no puedes evitar ciertas influencias negativas, como compañeros de trabajo o familiares, establece límites claros sobre las conversaciones que estás dispuesto a tener. Filtra la información que consumes. La televisión, las redes sociales y las noticias pueden bombardearte con mensajes negativos. Limita tu exposición a estas fuentes y elige conscientemente consumir contenido que eleve tu vibración y refuerce tus objetivos. Crea afirmaciones protectoras. Cada vez que escuches una opinión negativa, contraréstala con una afirmación positiva en tu mente. Por ejemplo, si alguien dice, "La economía está en crisis, nadie está prosperando", tu respuesta interna podría ser, "Las oportunidades fluyen hacia mí constantemente, sin importar las circunstancias externas". Utiliza el silencio como herramienta. El silencio es un espacio poderoso donde puedes observar tus pensamientos sin distracciones externas. Dedica tiempo cada día para estar en silencio contigo mismo y evaluar si tu conversación interna está alineada con tus deseos o si ha sido contaminada por influencias externas. Visualiza una barrera protectora. Imagina una burbuja de energía positiva a tu alrededor que bloquea cualquier negatividad externa. Cada vez que sientas que una opinión negativa está tratando de infiltrarse en tu mente, visualiza esta barrera reforzándose, manteniéndote enfocado y alineado con tus objetivos. Otro aspecto crucial que debes entender es que la negatividad de los demás no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo des. Incluso si alguien en tu entorno es constantemente pesimista o crítico, eso no significa que debas internalizar sus creencias. Recuerda, tú eres el creador de tu realidad, y la única conversación que tiene poder es la que mantienes contigo mismo. Considera este otro ejemplo. Un hombre de negocios asistió a una de mis conferencias durante un periodo en el que su industria enfrentaba una fuerte recesión. Los expertos predecían tiempos difíciles, y la mayoría de sus colegas comenzaron a recortar gastos, despedir empleados y reducir operaciones. Sin embargo, él entendió el poder de la conversación interna y eligió no dejarse influenciar por el pesimismo generalizado. Mientras todos hablaban de crisis y declive, él repetía internamente: "Mi negocio está prosperando, mis clientes son abundantes, las oportunidades fluyen hacia mí desde todas direcciones". Aunque sus colegas lo consideraban iluso, en cuestión de 3 meses, su empresa tuvo el trimestre más rentable de su historia. ¿Coincidencia? No. Fue la manifestación directa de su conversación interna protegida de la negatividad externa. Esto demuestra que no importa lo que esté sucediendo en el mundo exterior, lo que realmente importa es cómo eliges responder internamente. Tu conversación interna es el filtro a través del cual interpretas la realidad. Y cuando ese filtro está alineado con tus deseos, el universo no tiene más opción que reflejar esa vibración en tu vida. Ahora, quiero que consideres esto. Cada vez que permites que una opinión negativa entre en tu mente, estás entregando una parte de tu poder creativo. Pero cada vez que eliges conscientemente proteger tu conversación interna, estás fortaleciendo tu capacidad para manifestar la vida que deseas. En resumen, la protección de tu conversación interna no es una tarea secundaria en el proceso de manifestación, es esencial. Sin esta protección, incluso las afirmaciones más positivas pueden verse saboteadas por la duda y el miedo que provienen del exterior. Pero cuando mantienes tu mente blindada, te conviertes en un imán para tus deseos, y la manifestación ocurre de forma natural y rápida. Recuerda, el mundo exterior puede intentar influenciarte, pero solo tú decides qué pensamientos permites que vivan en tu mente. Y esos pensamientos son los que, en última instancia, crearán tu realidad. Ahora que has aprendido a proteger tu conversación interna de las influencias externas, es momento de enfocarnos en otro aspecto crucial para la manifestación rápida y efectiva: la coherencia interna. Puedes tener los pensamientos más positivos y emociones alineadas, pero si tu conversación interna está dividida o llena de contradicciones, tus manifestaciones serán lentas, inconstantes o incluso inexistentes. En el libro de Santiago se dice: "El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos". Este pasaje no solo habla de la duda, sino de algo más profundo:
La incoherencia interna. No puedes afirmar que eres rico y, al mismo tiempo, preocuparte constantemente por el dinero. No puedes desear salud y seguir hablando internamente de tus síntomas o limitaciones físicas. Esta contradicción en tu conversación interna crea un estado de confusión que el universo refleja en forma de resultados mixtos o dilatados. Imagina que estás conduciendo un automóvil. Tienes el pie en el acelerador, avanzando hacia tu destino, pero al mismo tiempo estás pisando el freno. ¿Qué ocurre? ¿Avanzas lentamente o no avanzas en absoluto? Eso es exactamente lo que sucede cuando tu conversación interna está dividida. Cada pensamiento contradictorio es como presionar el freno mientras intentas avanzar. Considera el siguiente ejemplo. Una persona quiere manifestar riqueza y comienza a afirmar: estoy financieramente libre, la abundancia fluye hacia mí. Pero, al mismo tiempo, su diálogo interno está lleno de preocupaciones como: ¿cómo voy a pagar las cuentas este mes? Todo está tan caro, no puedo permitirme esto, o debo ahorrar cada centavo porque no sé si mañana tendré suficiente. Aunque superficialmente parece estar trabajando en su manifestación, su incoherencia interna está enviando señales contradictorias al universo. Para que la manifestación sea rápida y efectiva, tu conversación interna debe ser fiel a tu suposición. ¿Qué significa esto? Que cada pensamiento, palabra y emoción que sostienes debe estar en completa alineación con el estado que deseas manifestar. Si asumes el estado de riqueza, tu diálogo interno debe reflejar la mentalidad de una persona rica. No puedes pensar en términos de escasez, limitación o miedo financiero. Debes pensar y sentir como alguien que ya posee la abundancia que deseas. Aquí es donde muchas personas tropiezan sin darse cuenta. Pueden mantener afirmaciones positivas durante unos minutos al día, pero el resto del tiempo su conversación interna está en modo automático, repitiendo patrones de escasez, duda o miedo. Este conflicto interno es lo que impide que sus deseos se materialicen. Entonces, ¿cómo puedes asegurarte de mantener esta coherencia interna? Revisa tu conversación interna constantemente. No se trata de obsesionarte o monitorear cada pensamiento, sino de desarrollar una conciencia continua. Cada vez que notes un pensamiento que contradiga tu deseo, no te castigues. Simplemente reconócelo y elige reemplazarlo con un pensamiento alineado. Vive desde el final. En lugar de pensar en cómo lograrás tu deseo, actúa como si ya estuviera cumplido. Si deseas éxito profesional, imagina cómo sería tu día a día con ese éxito. ¿Qué pensarías? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué decisiones tomarías? Identifica y elimina creencias limitantes. A menudo, nuestras contradicciones internas provienen de creencias profundas que no hemos cuestionado. ¿Crees que el dinero es difícil de ganar? ¿Piensas que el amor verdadero es raro o que la salud perfecta es inalcanzable? Estas creencias son la raíz de la incoherencia interna. Reemplázalas por creencias que apoyen tus deseos. Usa el poder de las microdecisiones. Cada pequeño pensamiento y decisión diaria cuenta. Cuando estás comprando, piensas en cuánto puedes gastar o en lo que realmente deseas. Cuando interactúas con otros, te sientes seguro de ti mismo o buscas validación. Estas pequeñas decisiones refuerzan o debilitan tu coherencia interna. Permíteme compartir la historia de un hombre que comprendió este principio de coherencia interna y cambió su vida en cuestión de semanas. Durante años, había estado luchando financieramente. Su conversación interna estaba llena de afirmaciones como: estoy atrayendo abundancia, pero al mismo tiempo, constantemente se preocupaba por sus deudas, revisaba su cuenta bancaria con ansiedad y evitaba gastos por miedo a quedarse sin dinero. Su conversación interna era un campo de batalla entre el deseo de abundancia y el miedo a la escasez. Cuando entendió la importancia de la coherencia interna, decidió hacer un cambio radical. En lugar de pensar en atraer riqueza, comenzó a vivir como si ya fuera financieramente libre. No me refiero a que empezó a gastar irresponsablemente, sino que cambió su mentalidad. Empezó a decirse a sí mismo: me encanta tener más que suficiente. Disfruto elegir lo mejor sin preocuparme por el precio. El dinero fluye fácilmente hacia mí desde múltiples fuentes. Pero más allá de las palabras, sentía esta abundancia en cada decisión diaria. En lugar de preocuparse al pagar las cuentas, lo hacía con gratitud, sabiendo que siempre habría más. En lugar de evitar inversiones por miedo al fracaso,
comenzó a ver oportunidades en cada esquina. Y en cuestión de semanas, su realidad cambió. Aparecieron oportunidades inesperadas, un cliente antiguo lo contactó con una oferta lucrativa, y una inversión olvidada comenzó a rendir frutos. ¿Qué cambió? No fue el mundo exterior, fue su coherencia interna. Al alinear completamente sus pensamientos, palabras y emociones con el estado de abundancia, creó un campo magnético que atrajo exactamente lo que deseaba. Este principio aplica a cualquier área de tu vida: relaciones, salud, éxito profesional, crecimiento personal. La pregunta clave que debes hacerte es: ¿estoy siendo fiel a mi suposición? Si deseas amor, ¿te sientes amado internamente? Si deseas salud, ¿piensas y actúas como alguien saludable? Si deseas éxito, ¿tu conversación interna refleja la confianza de alguien exitoso? Recuerda, el universo no responde a tus deseos superficiales. Responde a la vibración constante que emites a través de tu conversación interna. La coherencia es el puente que conecta tus pensamientos con la realidad que experimentas. Cuando eliminas las contradicciones internas, la manifestación se convierte en un proceso fluido, natural e inevitable. Después de entender la importancia de la conversación interna, la emoción como motor de la manifestación, la protección de tu mente y la coherencia interna, llegamos al paso final: la aplicación constante y deliberada de estos principios para transformar tu vida de forma permanente. Saber estos conceptos no es suficiente. El verdadero cambio ocurre cuando los vives día a día, momento a momento. Tu conversación interna es como el timón de un barco. Cada pensamiento, palabra y emoción que sostienes es una dirección que das a tu vida. Si no eres consciente de cómo navegas, es probable que termines en un lugar que no deseas. Pero si tomas el control de tu diálogo interno y lo alineas consistentemente con tus deseos, no solo manifestarás lo que quieres, sino que también desarrollarás un sentido de poder personal inquebrantable. En el libro de Romanos se dice: llama las cosas que no son como si fuesen. Esta no es una simple frase motivacional, es la descripción exacta de cómo funciona la manifestación. No esperes a que las circunstancias externas cambien para sentirte exitoso, saludable o amado. Primero cambia tu conversación interna, y el mundo externo seguirá inevitablemente. Permíteme compartir la historia de un hombre que aplicó este principio de manera magistral. Había estado buscando un ascenso en su trabajo durante años. A pesar de trabajar duro y demostrar su valía, la oportunidad nunca llegaba. Su conversación interna estaba llena de frustración. ¿Qué más tengo que hacer para que me reconozcan? Nunca me valoran como merezco. Tal vez no soy lo suficientemente bueno. Cuando entendió el poder de la conversación interna, hizo un cambio radical. En lugar de enfocarse en la falta de reconocimiento, comenzó a asumir el estado de ya tener el ascenso. Cada noche, al quedarse dormido, se decía a sí mismo: es maravilloso tener esta responsabilidad. Me encanta liderar mi equipo. Estoy agradecido por la confianza que la empresa ha depositado en mí. Pero más allá de las palabras, sentía la satisfacción y la confianza de ya estar en ese puesto. En menos de 2 semanas, no solo recibió el ascenso que deseaba, sino que también le ofrecieron más responsabilidades y un salario mayor de lo que había imaginado. El verdadero milagro no fue el ascenso en sí, sino el cambio en su conversación interna. El mundo exterior simplemente reflejó su nuevo estado de conciencia. Ahora, aquí está la lección más importante: no hay nadie que cambiar excepto a ti mismo. El mundo que ves, con todos sus desafíos y oportunidades, no es más que un espejo de tu conversación interna. Si quieres cambiar tus circunstancias, no busques cambiar a los demás, el entorno o las condiciones externas. Cambia tu diálogo interno, y todo lo demás se alineará. La mayoría de las personas creen que necesitan ver resultados antes de cambiar su mentalidad. Piensan: cuando consiga el trabajo, me sentiré exitoso, o cuando encuentre el amor, me sentiré completo. Pero este enfoque es completamente erróneo. Primero debes sentirte exitoso, amado o completo en tu interior, y luego el mundo reflejará esa realidad. Este principio es tan poderoso que funciona tanto en positivo como en negativo. Si tu conversación interna está llena de miedo, duda o queja, el mundo reflejará esas vibraciones en forma de problemas, obstáculos y frustraciones.
Pero cuando cambias tu conversación interna hacia la gratitud, la abundancia y la certeza, la vida comienza a fluir de manera armoniosa y satisfactoria. Aquí tienes un ejercicio final para consolidar este principio en tu vida. Dedica 5 minutos cada mañana a escuchar tu conversación interna. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo al comenzar el día? ¿Estás anticipando problemas o estás esperando oportunidades? Ajusta tu diálogo interno para que esté alineado con el estado que deseas vivir. Antes de dormir, repasa tu día. ¿Tu conversación interna fue coherente con tus objetivos? Si no lo fue, no te castigues. Simplemente toma nota y establece una intención clara para el día siguiente. Practica la gratitud anticipada. Agradece por las cosas que deseas como si ya las tuvieras. Esto no solo alinea tu conversación interna con el estado deseado, sino que también genera el tono emocional adecuado para la manifestación rápida. Recuerda, este proceso no es un esfuerzo de un día, es un estilo de vida. Cada momento es una oportunidad para ajustar tu conversación interna y crear la realidad que deseas. No necesitas esperar a que el mundo cambie. Tú eres el cambio que el mundo está esperando. Y ahora, conociendo este secreto, te invito a ponerlo en práctica en el laboratorio de tu propia vida. No te limites a entenderlo intelectualmente. Vívelo, porque como está escrito, según tu fe te sea hecho. Y tu fe no es más que tu conversación interna constante. Esta es la ley, y esta es la promesa.